acontecimiento de salvación que hay que celebrar y vivir. Por tanto, nos pide entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El texto donde nos fundamentamos es Sacrosanctum Concilio 10 y vamos a leerlo lentamente. Dice así el texto: no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su riqueza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hecho hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres de la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Dando esta lectura rápida, podemos identificar algunos puntos importantes. Yo los señalé así en colorcitos para que los podamos detectar rápidamente. Primero, los conceptos, ¿verdad?, de cumbre y fuente. Y es importante que notemos, ¿verdad?, qué es lo que está poniendo como primer punto: la cumbre. Y nosotros, cuando nos expresamos, decimos fuente y cumbre, ¿sí? Ahorita vamos a ver el orden, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el orden que el Vaticano II o Sacrosanctum Concilio nos presenta y que posteriormente va a ir cambiando y cómo lo manejamos actualmente? Descubrimos también en el texto esta vida sacramental, o sea, dice hijos de Dios por la fe y el bautismo. O sea, recordamos que en ese proceso de evangelización se requiere de fe y conversión. Descubrimos también esta liturgia y vida. La liturgia impulsa a los fieles que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad y ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe. También podemos descubrir allí la doble finalidad de la liturgia, que es la santificación y la glorificación. La liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Nuevamente volvemos a encontrar la terminología, ¿no?, fuente y cumbre. También vemos la dimensión social como consecuencia de la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía es un sacramento de amor, como dirían Sacramentum Caritatis, sacramento que se cree, sacramento que se celebra y que se vive. Estos aspectos que vamos sacando de este Sacrosanctum Concilio 10 lo iremos descubriendo a lo largo del desarrollo del tema. Al profundizar en la importancia de los términos cumbre y fuente, se puede apreciar de igual manera la relación que sostiene con los documentos que posteriormente surgieron. Y ahí yo pongo de la Lumen Gentium y Presbyterorum Ordinis. La Lumen Gentium fue aprobada el 19 de noviembre de 1964 y Presbyterorum Ordinis fue aprobado el 7 de diciembre de 1965. Entonces, Sacrosanctum Concilio fue aprobado el 4 de diciembre de 1963 y encontramos que ellos ponen primero como términos cumbre y fuente. Y la Lumen Gentium, el número 11, hablando del pueblo de Dios, expresa:
participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda vida cristiana. Ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Entonces podemos ver ahí que pone primero fuente, ¿verdad? Y cumbre, segundo. En Presbyterorum Ordinis, en el número 5, en el apartado de los presbíteros, expresa: por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y cima de toda la evangelización. También el Papa San Juan Pablo II, 1988, en conmemoración del 25 aniversario de la Constitución Sacrosanctum Concilio, pone en primer lugar la presencia de Cristo en la liturgia como fuente y luego a la acción pastoral como cumbre. ¿Por qué este análisis? Bueno, a mí me pareció así importante porque yo siempre he escuchado fuente y cumbre, ¿verdad? Pero leyéndolo ya el texto en sí, pues pone primero cumbre y fuente. Y digo que considero que es significativo este cambio porque así podremos darle la primacía a Dios, pues todo lo que tenemos, recibimos, es un don, una gracia, y que hace posible nuestro camino de configuración con Cristo. Podemos expresar, dado este análisis, que ha habido una evolución en el uso de esta terminología. El tema lo presento en 3 momentos. Primero, la liturgia como fuente de la vida de la Iglesia. Sabemos que se entrelazan estos temas, no los podríamos dividir, pero yo lo hice así como para captar, ¿verdad?, la riqueza de cada uno, o sea, como fuente y luego como cumbre, y luego unimos para la expresión de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué es fuente y cumbre para la vida cristiana? Entonces, bueno, cuando abordamos la primera, liturgia, fuente de la vida de la Iglesia, para comprender sobre todo el fundamento cristológico, eclesiológico, que ya lo escuchamos ayer, y segundo, la liturgia como culmen, comprendiendo toda la riqueza de la pastoralidad. Bueno, iniciamos con la primera. Consideramos a la liturgia como fuente por toda la riqueza que posee y celebra. Esta riqueza nos viene de Dios uno y trino, es decir, que es Dios Padre quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen a participar de su misma vida divina, nos lo dice Sacrosanctum Concilio, sí. Y también la Dei Verbum, número 2. Por tanto, esta historia de la salvación inicia con la etapa de los profetas, tendrá su cumplimiento en Cristo y se prolongará en el hoy de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo. La Constitución muestra este proyecto de salvación en el número 5. Dios habló de muchos modos en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque también hizo los mundos. En el tiempo en el cual la palabra no solo es anuncio, sino que se hace carne, puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es el Emmanuel, en verdad, el Dios con nosotros. Dios se manifiesta plenamente a la humanidad porque nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús y que se ha revelado ahora en la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte. La salvación llega a su realización plena. Cristo es quien lleva a la plenitud las promesas de salvación de Dios para con los hombres a lo largo de toda su vida, su misión, su misterio. El momento culmen en que Cristo manifiesta y realiza la salvación es el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Ahora todo está cumplido, nos dice San Juan. Cristo el Señor realizó esta obra de redención humana y de glorificación perfecta de Dios.
principalmente por el misterio pascual de la bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. La liturgia es el ámbito por excelencia de la presencia y acción de Cristo, es decir, la liturgia es una acción donde Cristo despliega de modo eminente su presencia y su poder. Asocia consigo a cuantos ha hecho miembros de su cuerpo por el bautismo y en virtud de su responsabilidad, asocia siempre consigo a su iglesia, de modo que ésta, como esposa amadísima, mientras invoca a su Señor, por él y en él, rinde culto al Padre. ¿Por qué Cristo es el centro de la liturgia?, nos preguntamos. Porque solo Él es el mediador, el sumo y eterno sacerdote, el Salvador que hace presente su obra y nos hace partícipes de la misma, asociándonos a su dinámica sacerdotal y redentora. Ahora estamos tocando el corazón de la liturgia, pues nuestro Salvador vive su paso de este mundo al Padre. Sacrosanctum Concilio 5 dice: esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Ayer escuchábamos al Padre Arturo, que él es el que presentaba esta dimensión cristológica. En esa dimensión cristológica debemos descubrir esa historia de salvación, pero que tiene su culmen en ese misterio pascual. Entonces, si nosotros estamos viendo esta riqueza como fuente, o sea, decimos, ¿cuál es la riqueza, verdad, que nos viene de Dios? Y es ahí donde nosotros descubrimos, ¿verdad?, que este proyecto viene de Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven. Yo me pregunto, o sea, estos conceptos de historia de la salvación, misterio pascual, ¿los estamos comprendiendo en su profundidad o solo los estamos tomando como meros conceptos? Conceptos que a veces nomás los vamos transmitiendo, podríamos decir como en el catecismo, ¿verdad? Apréndete esta pregunta y respuesta, pero sin tener una incidencia en nuestra propia vida. Yo creo que ahí está el reto mayor, ¿no? Porque es descubrir que este Dios que nos ama y que quiere salvarnos, va a construir toda esta historia de salvación. Pero toca a nosotros sentirnos parte de esa historia de salvación, o también contemplar nuestra propia vida desde esta mirada de Dios. O sea, ¿cuál ha sido la intervención de Dios en mi vida para descubrir que sea como una historia de salvación? Porque vamos descubriéndolo, ¿verdad?, esta historia de salvación que tiene su momento profético, que tiene su realización en Cristo y que tiene su prolongación en una iglesia que ha sido asociada a la misión de Cristo y que nos sigue otorgando salvación a través de los sacramentos. Pero quisiera, ¿verdad?, que no solo se quedara en concepto, ¿verdad?, sino que tuviera una incidencia en nuestra vida, porque hoy estamos afrontando los retos pastorales, ¿verdad?, porque hay una dicotomía en nuestra vida. Celebramos el misterio de Cristo, pero salimos de la celebración y nuestra vida es otra. O sea, no hay una coherencia. Y entonces así yo sí preguntaría a cada uno, estamos aquí sacerdotes y laicos, y creo que ambos cometemos errores. Tú como sacerdote, ¿verdad?, vas a presidir en nombre de Cristo la Eucaristía. ¿Y qué sucede en la Eucaristía? Celebramos el misterio pascual de Cristo. ¿Cómo te preparaste tú, sacerdote, mientras te revestías en la sacristía? Le dedicaste un momento a vestirte de esos sentimientos de Jesús, porque nuevamente decimos que se hace vivo este misterio pascual. O sea, es un hecho del pasado, pero que se hace presente y que nos lanza hacia el futuro.
como dice el padre Juan Martín, a esa escatología gozar, ¿verdad? Pregustamos ya, en modo, pregustamos ese cielo ya presente aquí. Pero nuestra vida, o sea, tanto sacerdotes, pareciera como que nos quedamos en la rúbrica. Celebramos, ¿verdad? Y a veces sin tener incidencia en nuestra propia vida. ¿Cómo estamos haciendo vida ese misterio pascual? ¿Cómo estoy haciendo vida esta historia de salvación en mi propia vida? O sea, ¿estoy dejando que Dios actúe en mi propia vida? Porque si no son conceptos que vamos transmitiendo, y si son conceptos nada más, pues no van a tener incidencia en la vida. Y no va a haber transformación en verdaderos cristianos, porque nuestra meta, ¿cuál es? Ser otros Cristos, ¿sí o no? Y con una dimensión social, tenemos que transformar nuestra sociedad. Laicos, ¿verdad? O sea, necesitamos una formación profunda, ¿verdad? Y doy gracias que muchos, ¿verdad?, se han ya encaminado en esta formación. Pero ¿a quién le compete dar esta formación? ¿Quiénes son los responsables de esta formación? A ver, no están nuestros obispos, hablen fuertes. Sí, los obispos, pero cada uno de ustedes como sacerdotes, porque son sus brazos derechos del obispo, ¿sí o no? Su triple ministerio, ¿cuál es? Anunciar, guiar y santificar. Yo solo les pregunto, así como ya escuchamos esta escatología, el Señor nos preguntará, ¿verdad? O sea, ¿qué hiciste por tu pueblo? ¿Qué hiciste por tu gente? No creo que les va a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo cuidaste? Porque cuando en la toma de posesión, tengo entendido, ¿verdad? Lo he escuchado, que te dicen, ¿verdad? Tu territorio es de tal cuadra a tal cuadra, ¿verdad? ¿Sí o no? Territorio, así, digamos, metros cuadrados, ¿no? Pero Dios no nos va a preguntar sobre esos metros cuadrados. ¿Sobre qué nos va a preguntar? De tu pueblo, de tu gente, ¿verdad? ¿Cómo la instruiste? ¿Cómo le ayudaste a encontrar este camino? Para encontrarse con este Dios, ¿no? Entonces son ustedes, ¿verdad?, como sacerdotes, que tienen que impulsar esta formación litúrgica. Sacrosantum Concilio sí está pidiendo una formación profunda de la liturgia, pero son ustedes como pastores los primeros, ¿verdad?, que deberían de llenarse de este Dios para poder comunicar y poder ayudar a los demás, ¿sí o no? Y a veces son los laicos, bueno, yo en mi diplomado les digo a los laicos, tráiganme una carta de recomendación de su párroco. ¿Con qué finalidad hago? Pues que al menos el párroco se entere, ¿verdad?, de que hay gente que se está formando y que en un futuro va a poder echar mano de ella, ¿sí o no? Pero por otra parte también como para recordarles con cuánto te apoyo, ¿no? Porque los laicos, o sea, ya ponen todo su empeño, ¿verdad?, todo su tiempo dedicado al Señor, pues también que ellos vayan colaborando, ¿no? Que se sientan parte de esta formación que es urgente. Entonces yo sí quisiera, ¿verdad?, que no quedaran solo en conceptos, ¿verdad?, porque al decir historia de la salvación, es decir, es un proyecto del Padre porque quiere que todos los hombres se salven. ¿Y qué tanto yo me estoy sintiendo, ¿verdad?, amada por este Dios que no me abandona, sino que me va acompañando en este itinerario? Por eso decimos los sacramentos, ¿verdad?, también son esas opciones fundamentales de la vida. Naces, está el bautismo, ¿verdad?, vas creciendo, la confirmación, y sigues, ¿verdad?, sigues alimentándote. ¿De qué te vas a alimentar? Pues del pan eucarístico, ¿verdad?, de ese vino. Porque cada vez, ¿verdad?, con los sacramentos de iniciación cristiana decimos que estamos cada día más injertos en Cristo, ¿verdad?, y estoy haciendo visible en mí esta acción, ¿verdad?, de Dios en el proceso de cristificación. ¿Qué tanto yo me estoy pareciendo más a Cristo? Entonces son conceptos que sí yo cuestiono, ¿verdad?, que no quedaran solo en conceptos, sino que los vayamos, ¿verdad?, asimilando en nuestra propia vida, y que nuestras catequesis, ¿verdad?, vayan incidiendo más en nuestra propia vida, porque la liturgia es vida, y vida en Cristo. No sé,
quisiera como que de dos en dos, ¿verdad? O sea, esto que estoy diciendo, ¿verdad? De que tenga incidencia en nuestra vida es un reto pastoral para nosotros en nuestra diócesis o en su entorno, en su parroquia, o solo es nada más una percepción de Sor Adriana, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo constatan ustedes? O sea, esta terminología, porque decimos que somos México, la nación más católica, pero veamos nuestra realidad cómo está. Entonces, si hubiera coherencia en nuestra vida, pues otro reino tendríamos, ¿no? Ya construido. Entonces, sí les pido unos minutitos, unos segundos, ¿verdad? O sea, que compartan, ¿verdad? ¿Son conceptos vacíos o cómo lo estamos viviendo? ¿Cuál es este reto pastoral que tenemos en nuestra parroquia, en nuestra diócesis? ¿Qué es lo que detectamos? ¿Sí? Rapidísimo, por favor, de dos en dos. A ver, continuamos. Agradezco este compartir, ¿verdad? Porque vamos tomando conciencia de la importancia de que estos conceptos que vamos aprendiendo, ¿verdad?, tengan un eco en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque pueden quedar aquí en la cabeza, ¿verdad?, pero necesitan que baje al corazón, ¿verdad?, para que se traduzca en una acción. ¿Por qué deseo, verdad, que no se queden en conceptos? Porque estamos tocando en esta semana los principios teológicos de la liturgia y sabemos, ¿verdad?, que es el fruto que recogió, podríamos decir, el fruto que trabajó el movimiento litúrgico. Porque antes de Vaticano II, cuando alguien preguntaba ¿qué es la liturgia?, ¿qué nos decían? La rúbrica, lo que está escrito en rojito.
Y el movimiento litúrgico iniciado por don Próspero Granger, ¿qué cosa quería recuperar? La espiritualidad de la liturgia. Una espiritualidad que forje nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. No solo la rúbrica por la rúbrica, pero hoy pareciera que nuestros equipos litúrgicos, ¿en dónde se quedan? En la rúbrica. Y eso es lo que sí me preocupa, ¿verdad? Porque tendremos la experiencia de que a veces a los liturgistas nos vienen y nos preguntan, oiga, hermana, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se debe hacer? Y yo le digo, yo no le voy a decir cómo lo va a hacer, le voy a dar el contenido teológico que le va a ayudar, ¿verdad?, a saber cómo manejar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros que dar el paso, ¿verdad? No quedarnos en la rúbrica. Y pareciera que nuestros grupos, ¿verdad?, eso es lo que se van aprendiendo. Entonces yo digo, no, o sea, estos acólitos, ¿verdad?, saben que deben ejercer bien su ministerio, pero si tú les das el contenido teológico, lo van a hacer de forma excelente. Si les das esos contenidos de cuál es la finalidad de esos ritos iniciales, dice, es caminar, ¿verdad?, hacia una procesión. ¿Qué significa una procesión? Ir al encuentro de Cristo, ¿no? Porque a la meta está Cristo, ahí te vas a encontrar con Él. Entonces este caminar nos está recordando que somos la iglesia peregrina. Pero si no, nuestros acólitos, ¿verdad?, pareciera como que van a hacer un desfile. Entonces yo creo y considero que sí es importante que los enseñemos, ¿verdad?, a tocar esos aspectos teológicos, no de rubricismo, ¿verdad?, si no nos volvemos a quedar antes de Vaticano II. Y el movimiento litúrgico decía, la única espiritualidad debería ser la de la liturgia. Una espiritualidad que se encarna en nuestra forma de ser y de actuar. Entonces, si estamos llamados, ¿verdad?, qué bueno que se tocaron estos principios, porque solo así vamos a poder dar el paso. Ahora, decimos nosotros, vamos a dar ese paso, pero veamos en los seminarios, ¿se les da sacrosanto concilio? Algunos seminarios, ¿verdad? Entonces, esa formación litúrgica al final, ¿en qué queda? En el estudio de los sacramentos, ¿verdad? Y a veces en la Eucaristía ni siquiera, ¿verdad?, con una catequesis misagógica para poder presidir las celebraciones, ¿no?, con un arte, con un amor, ¿verdad?, porque al final eres tú que has recibido un sacramento, ¿verdad?, el sacramento del orden, que vas a representar a Cristo, ¿verdad?, porque ustedes actúan en la persona de Cristo y en nombre de la iglesia. Entonces, por tanto, están representando, lo reconocemos como el otro Cristo vivo, ¿no? Y entonces sí pediríamos, ¿verdad?, tú como sacerdote, concientízate de tu misión, ¿verdad?, concientízate del misterio, ¿verdad?, al que te estás preparando para presidir, porque de ti depende, bueno, no todo, ¿verdad?, sabemos que la acción del Espíritu Santo está ahí presente, ¿verdad?, pero en gran parte les toca a ustedes, ¿verdad?, ser los mistagogos, que nos vayan llevando de la mano a vivir verdaderamente este misterio pascual. Bueno, en ese misterio pascual y la liturgia, revisamos en nuestra hojita, ¿no?, decimos que celebramos el misterio pascual en toda su plenitud, recapitulando toda la historia de la salvación, y por tanto celebramos el plan eterno y amoroso de Dios, quien determinó liberarnos del pecado y de la muerte, el conjunto de los acontecimientos históricos de Dios a favor de la salvación de su pueblo, las memorias de la nueva alianza establecida por Jesucristo, por Dios, y que perfecciona las acciones anteriores, llevando a plenitud su obra en el mundo. Esta relación de la liturgia con el misterio pascual nos obliga a superar todo reduccionismo jurídico, estético o histórico del culto cristiano, y nos lleva a celebrar la liturgia como el acontecimiento permanente de la historia de la salvación. Celebrar el misterio pascual nos permite también entrar en comunión con el sufrimiento del hombre y del mundo. Estamos relacionando esa dimensión social. Si tú has experimentado el amor misericordioso de Dios, también vas a ser misericordioso con el hermano, ¿no? O sea, en esa dimensión social. Este misterio es lo que fundamenta y da eficacia a todo el empeño de pastoral social.
La presencia pascual de Cristo en las celebraciones litúrgicas expresa y realiza la gloria de Dios y la santificación de los hombres. O sea, porque decíamos que este proyecto del Padre de querer salvar a todos los hombres lo va a realizar por medio de ¿quién? De Cristo, quien por la acción del Espíritu se encarna y se hace uno de nosotros. Y nosotros, inspirados por este Espíritu y por la mediación de Cristo, glorificamos al Padre, ¿verdad? Así es como descubrimos esa dimensión descendente. Dios nos sigue santificando por los sacramentos y nosotros lo seguimos glorificando con toda nuestra vida. De ahí que las celebraciones litúrgicas solo deberían participar los iniciados, o sea, los creyentes que han hecho el proceso catecumenal. Para el que no tiene fe, la liturgia puede ser un espectáculo más o menos hermoso, estético, pero carente del sentido que la constituye. Esta es la grande riqueza que poseemos y que constituye la fuente donde emana toda gracia, amor y bondad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, después de haber contemplado esta fuente, ahora pasamos a ver el culmen, ¿no? Que es la vida de la Iglesia. Con respecto a la afirmación de la liturgia como culmen o cumbre de la vida de la Iglesia, significa punto de llegada a un lugar colocado en lo alto, en la cima, o también puede ser la meta de una peregrinación. La liturgia es también esto porque es la presencia en el hoy del misterio de Cristo. Cristo, con su misterio pascual, ha culminado su obra de salvación entre los hombres y por su resurrección, glorificación, ha sido constituido en Cristo y Señor y nos ha dado el don escatológico del Espíritu. Por su ascensión a los cielos, ya no es posible el encuentro con Dios a través de su humanidad y corporeidad, pero la humanidad permanece en el mundo y por tanto necesita de la mediación corpórea. Por ello, la continuadora de la misión de Cristo es la Iglesia. Y es que en efecto, del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. La Iglesia es sacramento porque tiene que manifestar y continuar visiblemente la historia de salvación que Dios ha realizado en Cristo, y esta tarea la realiza de diversas maneras, a través de los sacramentos, a través de esa caridad, a través de la evangelización. Y bueno, aquí recordamos toda la riqueza, ¿verdad?, que ayer escuchamos de la eclesiología que nos presentó el padre Fernando Senado. Los sacramentos pertenecen a la esencia de la Iglesia y en ellos se ve comprometida su propio ser y su vida. Así la vemos como servidora de una misión y salvación que le ha sido dada en orden al bien de sus miembros y de sus comunidades. Recordemos que la mediación eclesial de los sacramentos no solo se concreta en la celebración comunitaria, sino en la mediación eclesial del presbítero, que concreta y visibiliza la intervención de la Iglesia y la referencia de las acciones sacramentales a la fe de la misma. Considero importante recuperar el sentido de la mediación eclesial de los sacramentos y sacramentales, porque la Iglesia somos todos los bautizados, el conjunto de comunidades de creyentes que a lo largo de la historia queremos mantener viva la antorcha de la salvación, del amor, del sentido de la vida y de la esperanza que nos viene de Cristo. La liturgia es epifanía de la Iglesia, es decir, una, santa, católica y apostólica. Una porque es una misma Eucaristía, una misma oración, un único altar, un único ministerio del obispo con su presbiterio y sus ministros. Santa porque el Espíritu le da vida y Cristo está presente en ella. Católica porque se acomoda a todas las condiciones, lengua y procedencias. Apostólica, presiden los sucesores de los apóstoles que transmiten la tradición apostólica y irradian el Evangelio. O sea, esa experiencia que ellos tuvieron con el Maestro. En cuanto culmen, la liturgia es punto de llegada, es decir, la actividad de la Iglesia que tiende a dar gloria a Dios. Al celebrar el misterio de su esposo, la Iglesia se ve reflejada en la celebración como en un espejo, en sus trabajos, afanes y sus esperanzas. Por tanto, en esta Iglesia sacramental, las dos dimensiones de la acción litúrgica,
la santificación de los hombres y la glorificación de Dios, esa vida espiritual y vida litúrgica, van íntimamente unidas entre sí, formando parte de su propio ser y naturaleza. Después de haber profundizado en los contenidos teológicos de la liturgia como fuente y culmen de la vida iglesia, pasamos al concreto de la vida cristiana. La liturgia, como lo afirma Sacrosanctum Concilio número 14, dice, es la fuente primaria y necesaria en la que ha de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Vida cristiana es comunión y participación de los hombres en la vida trinitaria por obra de la economía divina de la salvación efectuada por Jesucristo en la Iglesia. Esta vida es comunicada y desarrollada por los sacramentos de la iniciación cristiana que ponen el fundamento de la vida cristiana en clara analogía con las etapas de la vida humana, como son el nacer, crecer, comprometerse definitivamente en el amor o en la misión de la Iglesia, enfermar, sentir la ruptura del amor y la unidad de Dios y con la Iglesia. Todas estas se llaman situaciones sacramentales porque han sido asumidas por Cristo Salvador. Constatamos que en la liturgia hay una relación constante entre celebración y vida, porque lo que se celebra implica ser traducido en la vida, y de este modo toda vida cristiana es liturgia. En cuanto al culto espiritual, ya San Pablo nos lo decía, ofrézcanse como hostias vivas. Nuestra vida debe ser una vida en Cristo y por ello es importante conocer los aspectos propios de la espiritualidad de la liturgia. La vida espiritual del cristiano se identifica por ser litúrgica, porque el encuentro real y personal entre Dios y el ser humano se realiza muchas veces por medio de la liturgia. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. Y en este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo: te seguiré a donde quiera que vayas. Consideramos la espiritualidad litúrgica como un estilo de vida cristiana basada en la asimilación y la identificación con Cristo, producido por los sacramentos y la oración de la Iglesia. Todo ello en el ámbito del año litúrgico. Entonces, las características de esta espiritualidad litúrgica son bíblica, cristológica, sacramental, pascual y mistagógica. La espiritualidad bíblica permite advertir que la palabra de Dios en la liturgia deja de ser una palabra escrita para adquirir cada vez más el papel de anuncio o proclamación de un acontecimiento de salvación presente. Por tanto, el leccionario de la celebración eucarística y el de la liturgia de las horas, además de ser los principales libros de meditación y de oración propuestos a la comunidad de los fieles, son anuncio constante de la salvación presente y operante en la acción litúrgica. Ayer el Padre Arturo nos explicaba, ¿verdad?, esa sacramentalidad de la palabra de Dios. De aquí que también tocamos una espiritualidad histórica y profética en cuanto lleva a penetrar en el significado salvífico de los acontecimientos de la historia del pueblo de Dios, especialmente de la vida de Cristo y de la propia existencia individual y colectiva, en la cual sigue actuando el mismo misterio divino de salvación. Por la misma razón, es una espiritualidad cristocéntrica, pues la liturgia como momento conclusivo de la historia de la salvación, es decir, momento en que se cumple y opera en los hombres la salvación, está centrada en la persona y en la obra de Cristo. La liturgia revela, anuncia y hace presente las acciones salvíficas de Cristo. La espiritualidad sacramental nos permite ver a los sacramentos como un encuentro objetivo y eficaz de salvación en Cristo. Se vive un encuentro transformante y renovador del cristiano. En la liturgia, el Espíritu Santo
va configurando a los fieles a la medida de Cristo para que sean imagen plena de Él, no solo en el plano ontológico del ser, sino en la moral del actuar. La pasión de Cristo, que es celebrada y actualizada en el sacramento, debe ser completada en la propia vida. De este modo, el cristiano se convierte en signo portador de la pasión de Cristo y por tanto en instrumento de salvación para los demás. Por ello, la espiritualidad litúrgica es una espiritualidad mistagógica. La liturgia no es la ocasión de dar una idea, de ofrecer un ejemplo moralizante, es el momento de entrar en contacto con el misterio salvador de Dios, el misterio de Cristo que debe transformar la propia vida. La espiritualidad litúrgica como espiritualidad pascual supone en el cristiano dos actitudes fundamentales, correspondientes a los dos momentos del misterio pascual. En primer lugar, ante la pasión y muerte del Hijo de Dios, la compasión, que va acompañada del juicio acerca de lo que es el pecado y del reconocimiento del amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo. Cristo me amó y se entregó por mí. En segundo lugar, ante la resurrección, la alegría de una vida nueva que brota de la presencia de Cristo en el mundo, de su resurrección y del don del Espíritu Santo. De ahí que la espiritualidad litúrgica pascual centrada en la pasión, muerte y resurrección de Cristo abarca toda la historia de la salvación y no solo el pasado, revelación antigua y neotestamentaria, sino del presente continuado por la Iglesia. Por ello es una espiritualidad sintética y dinámica, en el sentido que proyecta la propia existencia hacia la perfecta consumación de la obra salvadora. La Pascua del Señor, como hecho sintético de toda la historia de salvación, se hace presente de diversas formas en la liturgia, en forma condensada en la Eucaristía, en forma cíclica, siguiendo el curso del año litúrgico, en forma selectiva, destacando en cada fiesta determinados aspectos del único misterio. Y así, cada cristiano a través de estos momentos va realizando su plena incorporación a Cristo hasta alcanzar la plenitud en Él. Por tanto, decimos que es fuente y culmen de la vida cristiana, porque en la celebración litúrgica es donde se verifica y tiene su más explícita expresión ese paradigma de la iniciativa de Dios y la respuesta por parte del hombre, su interlocutor, es decir, de la acción divina y la cooperación humana. Ya veíamos con el padre Carlos Buendía esa dimensión teándrica. En cuanto fuente, la liturgia es punto de partida que nos impulsa a que, saciados con los sacramentos pascuales, sigamos caminando hacia la santidad mediante una vida recta y honesta, dando gloria a Dios con nuestras palabras y nuestras acciones delante de los hombres. 25 Años 10 nos dice: la fe vivificada por la caridad, la adoración, la alabanza al Padre y el silencio de la contemplación serán siempre los primeros objetivos por alcanzar para una pastoral litúrgica y sacramental. Concluye. Después de haber presentado el gran tesoro que poseemos como fuente, esa historia de salvación que tiene sus diversos momentos, que culmina en Cristo viviendo su misterio pascual, expreso mi convicción de que la liturgia es fuente y culmen de nuestra vida, porque Cristo nos ha elegido, amado, salvado y consagrado. Gracias a los sacramentos de iniciación cristiana, hemos sido introducidos en la gran historia de salvación. Celebramos y vivimos el misterio pascual de Cristo, de modo que en cada acción litúrgica nos encontramos con Jesucristo vivo y presente en la asamblea, en su palabra, en los sacerdotes que actúan in persona Christi nomine ecclesiae. Y así, y si esto celebramos realmente, también me pregunto, ¿por qué existe la dicotomía entre lo que celebramos y vivimos? ¿O por qué los cristianos no siempre somos generadores de vida, de justicia, de paz, de comunión y solidaridad? Pues estamos así, dando paso, ¿verdad?, a esa reflexión
neumatológica, esa acción del Espíritu, ¿verdad?, que nos va ayudando a conformarnos más a Cristo. Es importante reconocer que nuestra vida es un proceso. Recordamos las palabras de San Pablo: Dios, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito de muchos hermanos. Por eso el programa de vida cristiana ha de ser la progresiva transformación de toda nuestra existencia en verdaderos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, para hacer realidad lo que expresó San Pablo: vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Acojamos esta invitación los bautizados a dejarnos llevar de la mano por la gran maestra que es la liturgia. Nadie la supera en eficacia y pedagogía, porque la eficacia de la liturgia es la eficacia sacramental de los signos de salvación, y la pedagogía es en realidad la obra del Espíritu Santo que suscita la conversión y la fe y da la inteligencia del misterio que celebramos. Que la liturgia sea fuente y culmen de nuestra vida y colaboremos con la gracia para que Cristo se forme en nosotros. Done formetur Christus in vobis. Y así alcancemos la estatura de nuestro Maestro, que es camino, verdad y vida. Esto es lo que quería compartir con ustedes.